Muy buenas noches, Memo. Te envío un saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Lo que procedo a contarte es una vieja historia que me contaba mi abuelo acerca de un lugar que existe en su pueblo y que alguna vez le tocó vivir una cruda experiencia ahí. Mi abuelo vive en un pueblo denominado como Chalaca en el estado de Chiapas, en México. Este pueblo es uno como muchos tantos que hay por todo el estado, donde su principal característica es que está rodeado de un bosque frondoso, muy alto, que todo el año está verde por las lluvias que son abundantes en esta zona. Además que cerca pasa un río que nutre toda la región. Mi abuelo Alfredo tiene unos terrenos que todos los días visita para trabajar en ellos. Él cosecha maíz, caña, papa y otras tantas verduras más, que usa tanto para consumo propio como para su venta. Entre el pueblo y sus tierras hay unos 3 o 4 kilómetros de distancia, algo que recorre en más o menos media hora. También entre el pueblo y sus tierras hay un puente de 10 metros de largo que pasa por arriba del río que ya les había mencionado anteriormente. Mi abuelo siempre ha dicho que no cree en cosas paranormales. La respeta porque ha oído cosas, en especial de ese puente que cruza todos los días. Pero más allá de ser historias de conocidos, él nunca había prestado mucha atención. Una noche mi abuelo regresaba de trabajar sus tierras como ya era costumbre. Esa ocasión en específico se le había hecho algo tarde, ya que algunas plagas habían caído en la cosecha y se la pasó toda la tarde fumigando. Para cuando volvía era ya pasado de las 7 de la noche, hora en que ya había oscurecido, y aunque no había alguna luz que iluminara a mi abuelo, él no tenía algún problema para caminar en medio de la noche. Mi abuelo desde siempre ha tenido una excelente mirada para ver de noche. Incluso mi abuela le decía que tenía mirada de gato, ya que estos animales ven perfectamente en la oscuridad. Mismo caso que mi abuelo. Mi abuelo estaba por llegar a aquel puente que surcaba el río cuando dice que empezó a escuchar el balar de una cabra, de un chivo. El ruido lo tomó por sorpresa porque cerca no había algún establo o algún lugar donde pastaran estos animales. Todo era selva abierta donde nadie era dueño. Ese sonido solo lo escuchó una vez, así que al no volver a oírlo siguió caminando. Avanzó algunos metros más cuando dice volvió a oír el mismo ruido de una cabra balando, pero esta vez más cerca. Él ya no quiso detenerse porque creyó que a lo mejor algún animal de esos se había escapado y estaba por esos lugares. Cuando mi abuelo llegó al puente, vio que justo en medio de este estaba sentada una persona con sus pies suspendidos en el borde del puente, viendo hacia el fondo del río. Aquella persona parecía ser una mujer que vestía con un camisón blanco y que tenía un cabello negro muy largo. Mi abuelo la vio de espaldas y por respeto le dio las buenas noches. Él pensó que la mujer le respondería el saludo con normalidad, pero en su lugar escuchó nuevamente el balar de la cabra, aunque ahora mucho más cerca. Mi abuelo se detuvo y vio a aquella mujer que lentamente se puso de pie hasta quedar enfrente de él. En ese momento él notó que aquella mujer tenía la cabeza y las patas de una cabra blanca. La mujer o la cabra, lo que sea que fuera esa cosa, abrió la boca y empezó a balar enfrente de mi abuelo, que aún con miedo sacó su machete y le dijo a esa cosa que se largara. La cabra vio a mi abuelo por unos segundos, para después salir corriendo al lado contrario que él, pero mientras corría iba balando, aunque este sonido poco a poco se fue convirtiendo más bien en una risa por demás burlona. Mi abuelo había escuchado muchas historias que en ese puente espantan, pero hasta esa fecha no le había ocurrido nada. A pesar de todo eso, él sigue pasando normalmente por ahí. Dice que si esa cosa se aparece otra vez, esta vez sí lo va a machetear.
Mi padre se llama Julián y por muchos años vivió en su pueblo de origen, allá en el estado de Oaxaca. Cuando aún vivía en su pueblo, él se dedicaba al noble oficio del campo. Cada año araba sus tierras con yuntas para que estuvieran listas para la siembra de maíz, que era lo que más se consumía en la familia. Mi padre cuenta que el mes de mayo de ese año, el campo de maíz que había sembrado ya tenía un tamaño decente. Aún le faltaban unas semanas para que estuviera lista para ser cosechado, pero todo iba muy bien. Una tarde, cuando regaba la milpa, dice que escuchó cómo alguien le empezó a hablar. La voz que escuchaba le decía: Julián, Julián. Pero esta voz, que era aparentemente la de un hombre adulto, se escuchaba muy lejos, como si quien lo llamara se encontrara fuera del terreno. Eso fue algo raro porque mi padre ese día se encontraba completamente solo en sus tierras. No había llevado a alguno de sus hijos o algún trabajador con él. Ante la duda de quién podría estar llamándolo, volteó a todos lados, pero por más que revisó en sus alrededores, e incluso llegó a responder aquel llamado con: ¿Quién habla? ¿Quién anda por ahí? No vio a nadie, y nadie le respondió. Curiosamente, los días siguientes fue algo similar. Por las tardes o las mañanas, mi padre escuchaba cómo alguien lo llamaba por su nombre, pero por más que buscaba entre la milpa, entre los terrenos aledaños, no veía nada. Esto se lo comentó a mi madre con el temor que quizás estaba oyendo cosas, que quizás se estaba volviendo loco. Mi madre le dijo que fuera al centro de salud del pueblo para que el doctor lo revisara, a ver si no tenía algo mal. Mi padre así lo hizo, pero al ver al médico, este le dijo que estaba bien. Sus canales auditivos estaban en perfectas condiciones y quizás aquello se debía al cansancio por dormir poco. Sin haber aclarado las dudas a mi padre, no le quedó de otra que seguir trabajando el campo, a pesar de aún seguir oyendo esas voces. Una tarde, cuando mi padre estaba por regresar a casa después de haber terminado sus deberes, empezó a escuchar nuevamente esa voz, pero en esta ocasión, la voz se escuchaba muy cerca, prácticamente a unos metros de donde él estaba. Mi padre puso mucha atención a aquella voz, que repetía su nombre una y otra vez. Después de un rato se dio cuenta que esa voz provenía del suelo de sus tierras. Él pegó su oreja justo en el lugar que se escuchaba más claro, y al hacerlo, oyó aún más fuerte aquella voz. Harto de escuchar eso y de no saber qué lo provocaba, tomó una pala y un pico para empezar a escarbar justo en ese pedazo de tierra donde se escuchaba la voz, a ver de una vez por todas qué diablos había ahí. Con la tarde cayendo, mi padre puso todas sus fuerzas que aún le quedaban y escarbó el duro suelo. Conforme iba sacando la tierra, escuchaba que esa voz era cada vez más fuerte, tanto que llegó un punto donde era como si quien le dijera eso estuviera enfrente de él. Mi padre dio un par de paladas más en la tierra cuando aquella voz dejó de oírse. En un intento de llegar aún más hondo, metió la pala, pero esta chocó con algo duro, tanto que la hizo rebotar. Mi padre usó sus manos para ver qué era eso, y al hacerlo, se dio una horrible sorpresa. Justo ahí estaba el cráneo de una persona. Mi padre se persinó en señal de respeto y levantó aquel cráneo, pero al hacerlo, debajo había más huesos. Prácticamente ahí estaban los huesos de un difunto. Enseguida mi padre fue por el cura del pueblo y le explicó todo lo que había sucedido en las últimas semanas.
siendo que el cura le dijera que debía sacar aquellos huesos y darle cristiana sepultura, ya que era muy probable que el alma de la persona era quien hablaba a mi padre para que encontrara sus restos y pudiera darle un entierro digno que le permitiera descansar en paz. Casualidad o no, pero una vez que sus huesos se llevaron al panteón, mi padre ya jamás volvió a escuchar aquella voz, ni ninguna otra. Mi familia es de origen humilde y siempre hemos vivido de la agricultura. En casa mi mamá es muy creyente y se guía por todas las enseñanzas que sus antepasados le inculcaron. Una de estas enseñanzas era precisamente algo que involucra a una de mis hermanas y a mí. En aquel entonces, cuando yo era una jovencita, 2 veces por semana iba junto a mi hermana mayor Rebeca a lavar la ropa de toda la familia hasta el río que pasaba cerca de nuestra casa. Por lo regular nos íbamos temprano y regresábamos a mediodía para que no nos diera fuerte el sol. Cuando terminábamos de lavar la ropa, mi madre siempre iba por nosotras y cada que lo hacía tenía una costumbre que era obligatorio hacerlo. Cuando ya veníamos caminando, ella volteaba al río y gritaba: «Mariana, Rebeca, regresen a casa». Esto lo hacía porque, según sus creencias, ella llamaba a nuestras almas que aún seguían lavando en el río. Si no lo llegaba a hacer, dice que podían pasarnos cosas, pues dice que nuestras almas aún se quedaban en el río lavando. Esto no solo lo hacía con nosotras, sino también lo hacía con mis hermanos cuando iban al campo a trabajar las tierras. En una ocasión, cuando mi hermana y yo lavábamos la ropa, mi madre fue por nosotras como era costumbre, pero esa vez había pasado una emergencia en casa, así que debíamos irnos urgentemente. Esa fue la primera y única vez que a mi madre se le olvidó llamarnos. Al día siguiente, mi hermana y yo nos pusimos enfermas con fiebre muy alta, a tal grado de tener delirios y alucinaciones. Mis padres nos dieron medicamentos, nos llevaron a ser limpias, pero nuestra salud no mejoraba, incluso parecía que cada día empeoraba más. Lo extraño era que solo mi hermana y yo éramos las únicas que teníamos algo así. En ningún momento estuvimos expuestas a algo diferente al resto de la familia. Mis papás se preocuparon mucho al ver que la situación, que por más que se hacían cosas, no mejoraban. Mi madre, acomplejada, se sentó y empezó a recordar todo lo que habíamos comido y hecho desde hace días cuando empezó todo, siendo así que recordara lo del río. Recordó que ese día en especial que nos fue a traer, ella nos llamó a nuestras almas. En ese mismo momento, y sin importar que ya eran cerca de las 10 de la noche, mi mamá, acompañada de mi padre, fueron hasta el río para que ella pudiera llamar nuestras almas. «Mariana, Rebeca, vuelvan a casa, ya es tarde». Sé que suena como una historia muy extraña e incluso fantasiosa, pero en el momento en que ellos fueron al río y regresaron, mi hermana y yo empezamos a sentir un poco de mejoría. Para la mañana siguiente estábamos como si nada. No puedo asegurar qué es lo que pasó, pero si de algo estoy segura, es que la creencia del río y el llamado de las almas es verdadero, o al menos eso es lo que mi madre me enseñó cuando vivía en el viejo pueblo. En el año 2004, a mi abuelito Liceo le pasó algo muy extraño mientras trabajaba en el campo. Esta historia me la contó hace años, pero no fue hasta el día de hoy que consideré correcto contarla, y espero sea de su agrado.
En el año 2004, por ahí de los meses de abril y mayo, cuando las primeras lluvias de la estación empezaban a caer en su pueblo llamado San Antonio el Grande, en el estado de Tabasco, mi abuelo empezó a trabajar las tierras que poco a poco más tarde servirían para plantar la cosecha de ese año. Mi abuelo no iba solo a hacer ese trabajo, siempre iba acompañado de mi abuelita Aida, quienes juntos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde se dedicaban a trabajar la tierra. Su rutina no era algo especial, por así decirlo de cierta manera. Ellos se levantaban a las 4 de la mañana. Mi abuelito preparaba toda la herramienta y los animales que usarían el trabajo de las tierras, mientras que mi abuelita preparaba el desayuno y la comida que se llevarían para el resto de la jornada. Una tarde, cuando estaban por regresar a casa después de una jornada de trabajo, una fuerte lluvia los sorprendió, haciendo casi imposible que ellos pudieran retirarse de sus tierras. Los dos corrieron hasta debajo de un árbol donde se cubrieron de la lluvia, que por más de una hora no paró. En medio de aquel diluvio, mi abuelo y mi abuela se sentaron para contemplar el tremendo aguacerazo que no calmaba. Incluso de un momento a otro, rayos y truenos empezaron a escuchar de manera ensordecedora. Mi abuelito se empezó a preocupar porque no era bueno estar debajo de un árbol cuando este tipo de cosas pasan. Sin embargo, no tenían a dónde refugiarse, así que se quedaron otro rato ahí. Mi abuelo dice que mientras seguían esperando que la lluvia pasara, él, tanto como mi abuela, vieron como en el cielo totalmente gris y negro se empezó a notar, o más bien, a destellar una luz de color verde. Los dos pensaron que se trataba de un relámpago como varios que estaban ocurriendo desde hace rato. Sin embargo, este era muy diferente, ya que no se desvanecía y tampoco tenía esa forma de raíz o de líneas fragmentadas tan características en ellos. Y aún peor, era que su color era muy distinto. Más bien era una luz como el resplandor de algo que brillaba a la altura de las nubes, casi en la cima de ellos. Mis abuelos se quedaron anonadados viendo aquella rara luz emanar del cielo, cuando dicen que los dos empezaron a sentir una clase de bochorno. Era raro porque la lluvia había provocado un clima frío, pero ellos empezaron a sentir todo el ambiente muy caliente. Era como si estuvieran dentro de un sauna o un temazcal. Algo así fue lo que describieron. Mi abuelo caminó hasta el límite del árbol que los estaba cubriendo y colocó la mano para sentir la lluvia, pero al hacerlo, al sentir el contacto de pocas gotas de lluvia, gritó horriblemente. Mi abuela se asustó y le preguntó qué pasó. Al girar, mi abuelo le enseñó la mano con un rastro de quemadura muy grave. Esta maldita agua me quemó la mano, dijo mi abuelo mientras sacaba un pañuelo y se lo enrollaba en la mano tratando de calmar el dolor. En ese momento los dos se preocuparon mucho, porque el agua que caía del cielo estaba hirviendo, y si ésta los tocaba los podría quemar vivos. Aunque eso también era raro, porque mi abuelo volteó a todos lados notando que la lluvia no lastimaba a las plantas o animales, solo parecía herir tejido humano, tejido de personas. Ante aquel predicamento, mi abuela se arrodilló y se puso a rezar pidiendo a Dios que la lluvia terminara. Como si sus plegarias hubieran sido milagrosas, en ese momento la lluvia fue calmando poco a poco. Aunque al levantar la vista al cielo aún seguían viendo aquella luz de color verde. Cuando la lluvia terminó por completo, mis abuelos se prepararon para echarse a correr a la casa, y fue en ese momento exacto que vieron al cielo, dándose cuenta que esa luz verdosa se convirtió en algo. De entre las nubes grises del cielo estaba una clase de cilindro metálico con varias luces a su alrededor, que brillaban y que provocaban aquel destello verdoso que vieron antes. Ante el desconocimiento de la época, mis abuelos dijeron que de seguro era un avión,
y se fueron a su casa antes que la lluvia regresara. Por suerte la quemadura de mi abuelo no fue tan grave y logró recuperarse a los días. Esta historia solo fue un relato casual para mis abuelos, pero cuando la escuché, no pude evitar decirle que lo que vieron esa tarde fue un platillo volador, y lo más seguro es que eso fue lo que provocó esa lluvia ácida que quemó la mano de mi abuelo. Aunque la pregunta que aún tengo es, ¿por qué solo quemó el tejido humano y no el resto de cosas orgánicas como plantas o animales? ¿Qué tenía esa lluvia y qué buscaban esos seres? Yo tengo una porción de tierra que está algo lejos de nuestro pueblo. Aquella parcela, como le conocemos nosotros, está justo al lado del cerro, el que llamamos Cerro de Coyote. Por obvias razones, cada que tengo que ir a trabajar mis tierras, tengo que subir y bajar aquel cerro, que aunque es transitado por mucha gente del pueblo, es peligroso porque se ven muchos avistamientos de coyotes. Es por ello que se le conoce con ese nombre del Cerro del Coyote. Sin embargo, ellos casi no salen de día y si llegan a salir siempre voy con mi machete por si se me atraviesa uno. Hace un par de meses atrás había acudido a mis tierras a hacer mi cosecha que había sembrado hace unos meses atrás. En esa ocasión me llevé a uno de mis caballos para que me ayudara con el cargamento que iba a traer de ese lugar. La recolecta de maíz, papa y frijol me llevó casi todo el día, haciendo que empezara a regresar a eso de las 7 u 8 de la noche. Para entonces ya no había luz de sol y la luna no había salido aún. Por suerte ese día procuré llevar una linterna por si las dudas y vaya que acerté. Mientras regresaba por aquel camino en completa oscuridad y rodeado de puros árboles, ya se empezaban a escuchar los primeros aullidos de los coyotes. Al principio no me asusté porque se oía lejos, pero poco a poco este sonido se hizo más y más cercano, hasta que pareciera estuvieran relativamente cerca de mí. Apresuré el paso para llegar a la cima del cerro, y después descender porque no quería encararme con aquellos animales y menos de noche. Mientras caminaba a prisa, arriando el caballo, el ruido de los coyotes se oía cada vez más cerca cuando de pronto este calmó. Fue constante su aullar, pero de un momento a otro, solo cesaron. La verdad no supe qué fue lo que hizo que los ruidos de esos animales terminaran por callarse. Sin embargo, sentí mucho miedo de una manera inexplicable. Empecé a arriar el caballo para que nos diéramos prisa, porque tenía una mala espina y un mal presentimiento. Así como fuimos avanzando, la oscuridad cubría todo el bosque. Lo único que nos iluminaba era mi lámpara, y con el temor que las pilas se fueran a agotar, quería llegar lo más pronto posible a casa. Para mala suerte, en ese momento las pilas se terminaron, y me quedé completamente a oscuras. Por suerte para entonces la luna ya medio se asomaba en el cielo, y su poca luz me dejaba ver por dónde caminaba. Avancé con el caballo un tramo más cuando sorpresivamente vi algo enfrente, o más bien, a un costado del camino. En medio de varios árboles que estaban en el bosque, se podía ver una luz de color rojiza o anaranjada que destellaba. Pensé que se trataba de una clase de fogata o algo similar a eso. Sin embargo, no parecía ser, ya que esa luz no era errante. Destellaba de manera uniforme a todos lados como si fuera un foco. Mientras más me iba acercando, noté que esa luz en efecto parecía una bola de luz naranja que destellaba en medio de los árboles, la cual se elevaba a unos 20 o 30 centímetros del suelo. Por curiosidad, cuando estuve lo más cerca de eso, quise asomarme y ver mejor qué era esa luz. Pero al hacerlo se me fue el habla y regresé corriendo al camino. Aquella luz naranja que estaba en medio de los árboles estaba suspendida no solo sobre el suelo, sino sobre el cuerpo de un coyote que estaba en el suelo con el estómago abierto.
No sé de qué forma explicarlo, pero era como si esa bola de luz se estuviera alimentando de aquel animal. Rápidamente supuse que eso quizás podría tratarse de las mentadas brujas, ya que en el pueblo se menciona que luego en el Cerro del Coyote se ven luces desconocidas. Con el temor que esa luz me viera o algo así, regresé y eché a andar a mi caballo lo más rápido que pude para bajar del cerro. Por suerte logramos llegar a tiempo al pueblo, lo que me hizo sentir un poco más tranquilo. Pero al regresar, aquella luz del cerro aún se podía ver como si estuviera brillando. Incluso más gente del pueblo la estaba viendo, y creo que no me equivoqué, pues empezaron a decir que muy probablemente era una bruja que se estaba comiendo un coyote en el mentado Cerro del Coyote. Lo que te voy a contar es una historia que me la contó mi abuelito Salomón, y le pasó hace muchos años allá en su pueblo llamado Piedras Blancas en el estado de Tlaxcala. Cuando mi abuelito tenía unos 40 años de edad, cuenta que él tenía mucho el vicio de la bebida. Prácticamente no había día en que mi abuelito, después de trabajar o incluso sin trabajar, se fuera a la tienda del pueblo y comprara su medio litro de aguardiente para ponerse hasta atrás. Casi siempre terminaba dormido en una banca de concreto que estaba fuera de la tienda, y cuando despertaba regresaba a la casa. Ese pueblo era un poblado muy chico, donde todas las casas están muy separadas. Entre casa y casa muchas veces hay campos de maíz o campos de siembra que el resto de los campesinos también tenían. Otra cosa era que entre esa tienda y la casa de mi abuelo había que caminar una media hora aproximadamente, siendo que casi siempre lo hacía a oscuras porque no había luz eléctrica en ese entonces. Una noche mi abuelito, cuando había despertado como de costumbre en la banca de la tienda, notó que ya era de noche. Como otras tantas veces, él se paró y empezó a caminar de regreso a casa. Su caminar era lento, porque aún seguía bajo la influencia del alcohol. Además que no veía bien porque era de noche. Mientras caminaba de regreso por las calles completamente solitarias del pueblo, él estaba pasando cerca de un campo de maíz muy grande, cuando enfrente de él algo pasó arrastrándose bastante rápido. Eso se trataba de una enorme serpiente de casi 1,5 metros de largo, que tenía la peculiaridad de ser completamente blanca, además de ser muy gruesa. Mi abuelito se espantó al ver eso y creyó que estaba viendo mal, porque jamás había visto un animal de ese color y de ese tamaño. Uno creería que era una serpiente albina, pero no, pues una vez que esa serpiente pasó enfrente de él y entró al campo de maíz que estaba a su lado, mi abuelo vio claramente cómo la serpiente se convirtió en algo. Se transformó en una mujer de tez blanca muy hermosa. Mi abuelito se quedó parado e incluso se talló los ojos porque no entendía qué era lo que estaba viendo. A lo mejor es el cochino vicio lo que me tiene así, se dijo de manera interna, pero aquella probable ilusión era muy difícil de detectar, pues la mujer no solo se convirtió, sino que volteó a ver a mi abuelito y lo empezó a llamar por su nombre. Con un gesto en las manos le decía que lo siguiera dentro de la milpa. Las piernas de mi abuelo empezaron a temblar del susto porque no entendía qué era lo que sus ojos estaban viendo, aunque parte de él dice que quería ir con aquella mujer, ya que sentía demasiada atracción por ella. Sin embargo, el miedo fue mayor porque apenas si sus piernas dejaron de temblarle, él salió corriendo directo a la casa. Después de esa noche, mi abuelo, si bien no dejó de tomar, sí redujo mucho su vicio, pues ya solo tomaba los fines de semana y nunca se quedaba en la tienda esta noche,
porque tenía mucho miedo de volverse a encontrar a aquella mujer serpiente. No estoy seguro qué tan cierto sea esta historia, pero según cuenta mi familia es totalmente verídica. Mi abuelo se llama Alberto Domínguez y actualmente tiene 88 años. Él, al igual que mi abuelita Joaquina, han vivido toda su vida en su pueblo allá en el estado de Chiapas, en México. Mi abuelo cuenta que cuando él era joven de cerca de 20 años, tenía poco que se había juntado con mi abuelita y se habían ido a vivir justo a una parcela de tierra que habían comprado recientemente. Durante los primeros meses viviendo juntos, los dos tenían la intención de tener un bebé, pero por razones, supongo, médicas, o no lo sé, no podían. El pueblo donde vivían era tan chico que no tenía algún centro de salud o alguna unidad médica que les pudiera decir exactamente cuál era el problema. Solo sabían que no podían tener un bebé. Con el tiempo fue un duro golpe para mi abuelito, quien se sentía menos por no poder dejar descendencia como el resto de los hombres de su edad. Sin embargo, mi abuelito Beto y mi abuela Joaquina, todas las noches antes de irse a dormir se ponían a rezar y le pedían al santo niño de Antorcha que por favor les concediera el milagro de poder tener por lo menos un hijo, uno con quien poder hacer una vida más alegre. Varios meses pasaron, siendo que una tarde mi abuelo se fuera a sus tierras para sembrarlas, que ocurriera lo que él dice o cree. Fue un milagro. O bueno, eso podrán juzgarlo ustedes mucho mejor. Mientras mi abuelito estaba trabajando cosechando el maíz de la siembra, de repente empezó a escuchar el llanto de un bebé, mismo que parecía provenir de la parte más profunda de la milpa. Al principio creyó que quizás se trataba del hijo de algún otro campesino que había ido con su familia a trabajar sus propias tierras. Sin embargo, el ruido era tan fuerte que parecía provenir a metros de él, en sus mismas tierras. Al sentir que quizás el bebé en verdad estaba cerca, mi abuelo empezó a caminar entre su milpa hasta dar con el lugar exacto de aquel llanto del niño. Él pensó quizás encontraría un bebé tirado en el suelo, o bien cargado por alguien, pero lo que halló fue algo cuando menos curioso y bastante horrible. Mi abuelo dice que de una planta de maíz, de una milpa, y enrollado entre las hojas como si fuera una mazorca, estaba un bebé muy pequeño llorando. El bebé era tan chico que entraba perfectamente en la mano de mi abuelo. Sin embargo, el hecho de verlo dentro de la planta de maíz le dio mucho miedo porque parecía que esa criatura había nacido precisamente de ella, que había germinado de la planta de maíz. Mi abuelo se persignó ante el miedo de lo que estaba viendo, sabiendo bien que eso no era normal y que de seguro cerca andaba el chaneco y quizás lo estaba espantando. Enseguida él dejó sus cosas y salió corriendo del campo de maíz para irse a su casa. Incluso cuenta que él no llegó directo a su casa, sino que llegó a la casa de sus padres, a quienes les contó lo que había escuchado y visto allá en sus tierras. Su padre calló por un momento y le dijo que quizá lo que vio no era nada malo. A lo mejor podría tratarse de una señal de que él tendría un hijo, pues aquel niño que él vio nació del maíz. Mi abuelo se quedó pensativo porque él no sabía cómo asimilar ese hecho, pues el haber encontrado un bebé que brotó de la planta de maíz no era algo tan común, y mucho menos algo que la gente pudiera creerle. Los días pasaron y aunque con miedo mi abuelo regresó a sus tierras, pero ese llanto ya no lo escuchó más. El dato misterioso, milagroso, o llámenlo como ustedes gusten y manden, pasó poco después. Se cuenta que después de lo ocurrido mi abuela Joaquina quedó encinta de su primer hijo, el cual sería secundado por 4 hijos más, dando un total de 5 hijos.
Mi abuelo había pasado de no poder tener hijos a tener una gran familia de 5 de ellos, todos sanos y todos muy buenas personas. Desde el nacimiento de su primer hijo, mi abuelo siempre atribuyó a lo que vio allá en el campo de maíz, pues dijo que no era otra cosa que el efecto de un milagro que le había ocurrido y que su salvador muy probablemente había sido el santo niño de Antorcha, pues él de seguro le había enviado esa señal como forma de avisarle que sí podría ser padre. La verdad, yo no sé qué pensar de esta historia, pues como les cuento, es como se cuenta en mi familia, pasó tal cual. Milagro o no, eso ya quedan ustedes darle el lugar correspondiente, aunque en lo personal suena más a algo turbio que a un milagro. Mis abuelitos por parte de la familia de mi papá siempre han tenido la creencia que no es bueno trabajar en el campo los días de luna llena, en específico cuando la luna tiene un color rojizo o anaranjado muy latente. El pueblo donde vive la familia de mi padre se llama San Lorenzo de Anaya y está en el estado de Puebla, en México. Esta comunidad es muy chica donde la gente se dedica a trabajar el campo principalmente. Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado a los mayores decir que cuando por la noche la luna está llena y está pintada de color rojo, al día siguiente no es recomendable salir a trabajar el campo, ya que según las creencias de las personas más viejas, ese día en particular, los demonios están más sueltos y presentes en la tierra. El hecho de trabajar el campo por algunas razones molesta a estos seres, quienes muchas veces usan artimañas muy horribles para llevarse a aquellos que se encuentran trabajando en el campo. Una vez mi abuelito, el padre de mi padre, dijo que por cuestión de fuerza mayor había tenido que trabajar las tierras después de una noche antes saliera la luna roja. Dice que la urgencia de trabajar la tierra era porque necesitaba cortar algo de su cosecha y salir a vender a los pueblos aledaños para obtener algo de dinero y comprar medicina para uno de sus hijos que estaba muy mal. Mi abuelito cuenta que él salió tarde a sus tierras para cosechar lo que vendería. La intención de ir tarde era porque tenía entendido que mientras más alto estuviera el sol, menos probable era que lo asustaran. Sin embargo, ese día muchas cosas no fueron como deberían. Mientras mi abuelo se encontraba cortando la cosecha, dice que empezó a escuchar en plena tarde como alguien le estaba hablando. Alguien mencionaba su nombre fuerte y resonante por toda la parcela de tierra. La voz que él escuchó era la de un compadre suyo, según menciona. Vicente, Vicente, Vicente. Repetía el nombre de mi abuelo, quien por más que veía por todos lados, no divisaba una sola alma. Quizás habría sido como la tercera o cuarta vez que le hablaron, que entró en juicio y recordó algo que no tenía nada de sentido. La voz que él escuchaba era muy similar, por no decir igual, a la voz de su compadre Serafín, pero había una cosa que no cuadraba. Ese compadre suyo ya había fallecido hace algún tiempo. Cuando mi abuelo recordó eso, rápidamente guardó sus cosas y regresó a su casa sabiendo que no era casualidad y mucho menos algo bueno lo que estaba escuchando. En el momento en que él se retiró y empezó a tomar camino, dice que dejó de escuchar que le hablaban, pero asimismo algo más pasó, y eso fue que justo al frente de él vio a un hombre montando a caballo del cual no se podía ver rasgo alguno. Tanto el hombre como el caballo solo se manifestaron como una enorme mancha de color negro, algo raro siendo que eran cerca de las 12 o la 1 de la tarde y el sol estaba en lo más alto e iluminaba todo. Con más razón mi abuelito se espantó porque entendió todo de momento.
Al ver que ese hombre a caballo seguía parado en medio del camino, dio media vuelta y tomó otro camino para poder irse a la casa. Pero la cuestión fue que al girar y dar algunos pasos, de aquel lado apareció también ese hombre montando a caballo nuevamente. Era como si se hubiera teletransportado o algo así. Ante el susto, mi abuelito se puso a rezar el Padre Nuestro, temiendo que quizás eso le ayudaría a que eso se alejara de él. Mi abuelito rezó un buen rato, pero dice que paró porque por más que rezaba simplemente no daba resultados. No fue sino hasta que él cayó al piso de rodillas y se puso a rezar en voz alta que ese hombre a caballo, desapareció. Para cuando mi abuelito vio que ya no estaba, se puso de pie y se echó a correr hasta llegar a la casa. Esta solo es una de las varias historias que se cuentan sobre el por qué no es bueno trabajar en los días de luna roja, pues cuando esto pasa, cosas salen a la tierra para aterrorizar a la gente de los pueblos. Buenas noches, Memo. Desde ya un tiempo sigo tu canal y he escuchado todas y cada una de las historias, pero principalmente he prestado más atención a las historias de campesinos y pueblos, ya que yo vivo en uno de ellos y las vivencias que he oído en esos relatos no solo se asemejan a las cosas que yo he escuchado y visto en mi pueblo, sino que doy veracidad que así como las has contado, así es como suceden en estos lugares tan alejados de todo. Por allá del año 1999, cuando yo tenía 13 años, vivía en la casa de mis padres en el mismo pueblo que actualmente vivo. En casa éramos 6 personas, mis 2 padres y mis 4 hermanos. Un año de aquel lejano año, mis padres habían sido avisados que un familiar estaba muy enfermo y por tal motivo deberían ausentarse para visitarlo, ya que quizás no lograría sobrevivir esa noche. Ellos nos dijeron que por cuestiones de seguridad solamente acudirían ellos a verlo, y los 4 hermanos deberíamos permanecer en la casa esperando su regreso. En realidad en el pueblo raras veces pasaban cosas peligrosas. Uno podía andar caminando hasta altas horas de la noche sin tener problema alguno de encontrarse con una mala persona, o más bien, si es que se debería tener cuidado de algo, era quizás solo de animales salvajes, que era tal vez lo que sí podría hacernos daño. Mis padres salieron de la casa a las 8 de la noche y se dirigieron a la casa de nuestro familiar que estaba hasta el otro lado del pueblo. A los 4 hermanos se nos dejó caliente la cena. Se nos dijo que después de cenar fuéramos a dormir y que no nos desveláramos. En ese tiempo yo compartía cuarto con mi hermana la más chica, mientras que mis hermanos mayores tenían otro cuarto aparte. Una vez terminado de cenar y entrada a las 10 de la noche, hora que era poco usual que estuviéramos despiertos, me fui a dormir junto a mi hermana menor. Las dos nos recostamos en la cama y tras un poco de tiempo nos quedamos dormidas. Supongo que pasaron algunas horas cuando empecé a sentir mucho frío en mis pies. Nunca he sido de las personas friolentas, pero esa noche por alguna razón, mis pies se sentían mucho más fríos que de costumbre. Me desperté para ponerme unos calcetines y regresar a dormir, pero en el momento en que me levanté de la cama, y aun con la luz apagada del cuarto, vi que por la parte de afuera de la ventana del cuarto que da al patio, estaba parado alguien viendo hacia el interior del cuarto. Afuera de la casa había un foco que iluminaba el patio, y gracias a esa luz podía ver claramente la silueta de aquella persona, que parecía tener baja estatura. Lo primero que creí era que se trataba de alguno de mis hermanos que estaba por la parte de afuera de la casa, pero no parecía ser algo lógico por la hora. Además sabía que mis hermanos eran más altos que yo, y la persona que estaba asomándose por la ventana apenas si medía lo suficiente para que la cabeza pudiera sobresalir. Debido a la luz de afuera que hacía contraste con la oscuridad del cuarto,
No podía ver un solo rastro de la persona que se asomaba por la ventana, pero la cabeza que se reflejaba, aunque sabía que se trataba de una cabeza, tenía ciertas formas poco usuales, por no decir deformes. Enseguida, y con el miedo que empezaba a nacer de mi pecho, corrí a prender la luz del cuarto, y al hacerlo, esta contrastó con la luz del exterior, dejando ver quién se asomaba por afuera de la ventana. Y eso no se trataba de otra cosa que de la cabeza de una cabra. Así como lo escuchan, lo que desde afuera no se estaba viendo era una cabra blanca que se asomaba por la ventana. En el momento que la vi que ésta salió corriendo hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el patio y la siembra de maíz de mi familia. Yo corrí a la ventana y logré ver muy poco de aquel animal, pero lo que vi me dejó con los ojos cubiertos de lágrimas. Por escasos segundos vi como una cabra blanca iba corriendo en dos patas y se metía al campo de maíz de mi familia. Cuando ella entró, movió las plantas de maíz un momento, hasta que todas se calmaron nuevamente. Grité fuerte y desperté a todos mis hermanos. Los mayores fueron al cuarto y preguntaron qué estaba pasando, si estábamos bien. Cuando les dije lo de la cabra que se había asomado por la ventana, no me creyeron y dijeron que quizás eso había sido un simple sueño. Esta historia nunca se la conté a mis padres por miedo a que no me creyeran, a que pensaran que estaba loca. Pero yo sé lo que pasó esa noche, sé lo que mis ojos vieron. Mi abuelo Abel siempre fue una persona de Dios, una persona hecha y derecha en toda la extensión de la palabra, pero así mismo como él alguna vez lo dijo: el mal nunca te pregunta si tienes fe, él simplemente te espanta. Eso lo decía porque no estaba exento de claro ser visitado por cosas diabólicas. Mi abuelo tenía un par de terrenos a las afueras de su pueblo que regularmente visitaba para trabajar en ellos. Para época en que se desarrolló esta historia, todos los hijos de mi abuelo ya se habían ido a vivir a la capital y únicamente se había quedado él y mi abuela Luisa. Todas las mañanas mi abuelo salía de casa para dirigirse a su trabajo hasta aquellas otras tierras. Antes de salir, mi abuelo junto a mi abuela hacían oración enfrente de un pequeño altar que tenían dentro de la casa. Con la bendición de Dios y con algo de comida que mi abuela le empacaba en su morral, mi abuelo se iba para regresar hasta casi entrada la noche. Una noche en especial, cuando mi abuelo volvió de sus tierras, ya siendo cerca de las 7 de la noche, hora en que casi ya no se veía nada. Pero mi abuelo, al tener tan buena vista, podía caminar sin problema entre las piedras y sin perderse por las tantas veredas que había en el bosque. Mientras regresaba tranquilamente de su campo, escuchó el resoplar de lo que parecía ser un caballo. El ruido que escuchó fue tan fuerte, por lo cual él dedujo que se trataba de uno de estos animales, el cual quizás estaba a orillas del camino. Mi abuelo no prestó mayor importancia a eso y siguió caminando varios metros hasta que volvió a escuchar ese mismo ruido. Esta vez él se paró porque el sonido del caballo se oyó igual o más fuerte que antes, lo que lo hizo pensar que ese animal lo estaba siguiendo. Mientras mi abuelo veía las orillas del camino, notó que entre algunos arbustos salió un caballo de color negro bastante grande. Aquel caballo que apareció enfrente de él no solo tenía una altura sorprendente, sino que también su pelaje, corpulencia y en general, toda su apariencia estaba muy lejos a la de un caballo normal, ya que todas sus características eran sumamente exageradas. Mi abuelo vio cómo ese caballo se paró justo en medio del camino y volteó a verlo con unos ojos blancos que destellaban como el de los gatos cuando están de noche. Sin embargo, mi abuelo no prestó la más mínima de las atenciones, pues él dice que siguió caminando y esquivó aquel caballo.
A la hora que pasó justo cerca del caballo, mi abuelo Abel dice que sintió mucho calor, un calor parecido a como si estuviera cerca de una fogata. Sin siquiera pararse o voltear, mi abuelo caminó por la vereda cuando nuevamente escuchó el resoplar de ese animal, pero ahora su resoplar era algo diferente, porque estaba acompañado de una voz ligera que le dijo: Buenas noches. Al oír esa voz humana, mi abuelo Abel se dio la vuelta y vio como detrás de él estaba ese caballo negro que ahora parecía más grande que antes. Y no era porque hubiera incrementado sus dimensiones, sino era porque ahora estaba parado en dos patas. El caballo se sostenía por sus patas traseras, mientras que tenía sus dos patas delanteras levantadas como si fueran manos. Ante la horrible escena que mi abuelo estaba viendo, se persinó y de inmediato se puso a rezar. En el momento en que él hizo oración, dice que una luz de color blanco, parecido al destello de un flash pero más prolongado, apareció en medio de mi abuelo y del caballo negro. Esa luz, aunque efímera, hizo que el caballo empezara a retroceder lentamente. Mi abuelo vio cómo ese animal endemoniado se retiró poco a poco, hasta que de pronto ya no se vio lo más mínimo de él. De igual manera, esa luz blanca que salió de sabrá Dios dónde, también desapareció lentamente. Con algo de miedo, mi abuelo Abel caminó a casa y al llegar le contó esto a su esposa. Le contó sobre lo ocurrido hace apenas unos cuantos minutos. Los dos llegaron a la conclusión que la luz que mi abuelo había visto se trataba muy seguramente de un protector, algo así como un ángel o un guardián que se hizo presente para ahuyentar a aquel caballo negro, pues ellos están seguros que se trataba del maligno, tratando de hacer sus fechorías en plena noche. A raíz de ese acontecimiento, mi abuelo, cada que salía de su casa a trabajar al campo, empezó a llevar consigo un frasco de agua bendita, por si fuera el caso que viera otra vez a ese caballo o alguna otra cosa peor. Asimismo siguió rezando todas las mañanas y siguió siéndole muy fiel a Dios, porque esa noche su fe fue quien lo salvó. Cuando vivía en el rancho de mis padres tenía muchas tareas que me encomendaba a mi padre realizar. El corte y recolección de leña era uno de los más importantes, ya que de eso dependía que mi madre pudiera hacer la comida. Por lo regular, 2 veces por semana solía caminar hasta la profundidad del bosque que estaba a las orillas de nuestro pueblo, para recolectar leña seca y llevarla a la casa. Esa actividad casi siempre la hacía por las tardes, entre las 2 y las 5. Mi pueblo es uno muy lluvioso en gran parte del año. Es por eso que debía aprovechar el calor de la tarde para evitar que la lluvia mojara la leña y ésta pudiera usarse mejor. Con hacha en mano y un par de perros caminé hasta el bosque como a las 3 de la tarde y empecé a recolectar la leña seca que había tirada en el suelo. Mientras buscaba más leña, hallé un gran árbol derribado. Por lo que parecía, el árbol tenía un par de días de haber caído, muy probablemente por su edad y a los fuertes vientos que estuvieron soplando últimamente. Aunque el árbol no estaba tan seco, tenía algunas ramas que podían servir perfectamente para cortar y llevármelas a casa. Con la idea de cortar aquellas ramas, afilé el hacha y estando a punto de dar el primer golpe, escuché la voz de una mujer. Ayúdame, ayúdame, sácame de aquí. La voz que se escuchó era fuerte y clara. Era sin duda la de una mujer que parecía estar muy cerca. Incluso me atrevería a decir que a unos cuantos metros de donde yo estaba. Ante la duda de lo que estaba escuchando, vi a todos lados, pero no había nada. No había señales de una persona. Sin embargo, mi par de perros empezaron a ladrar de una manera agresiva, como si se hubieran dado cuenta de una extraña presencia.
Traté de tranquilizar a mis animales, siendo que en medio del silencio del bosque, otra vez me pidieran ayuda. La misma voz de la mujer se escuchó, a lo cual presté atención, y al darme cuenta de dónde parecía provenir, di varios pasos hacia atrás y dejé caer el hacha al suelo. Por alguna extraña razón, la voz que pedía ayuda parecía provenir justo del tronco del árbol que estaba caído. No puedo explicar cómo era eso posible, pero al pegar mi oreja a la corteza del árbol, la voz de ayuda se escuchaba muy fuerte. Había alguien atrapado dentro del tronco de ese árbol. Respondí el llamado que me hicieron preguntando si es que quien hablaba lo hacía desde dentro del árbol. Sí. Fue la respuesta que me dieron, al mismo tiempo que trataba de entender cómo era posible. Mis perros empezaron a ladrar muy fuerte aquel tronco del árbol. La agresividad que ellos mostraban no era común, no era algo normal. Escasamente había visto ese comportamiento en ellos, y era cuando ellos querían morder a alguien. Revisé todo el tronco del árbol. Recorrí cada centímetro buscando alguna apertura, alguna clase de puerta o entrada que me dijera cómo es que alguien entró al árbol y quedara atrapado ahí, pero no había nada. Todo era un tronco rígido, grueso y sin marca de que alguien pudiera haber ingresado de forma antinatural o incluso natural. La voz de la mujer no paró de pedir ayuda. Incluso empezó a llorar diciendo que me diera prisa porque no tenía mucho aire para seguir respirando. Ante la duda de qué hacer, le dije que tuviera cuidado porque abriría el tronco con el hacha. Varios golpes certeros directo que el tronco grueso resonaron en todo el bosque. Astillas y pedazos de madera volaban por todos lados, pero al estar algo verde era muy difícil abrir aquel tronco. Me esforcé lo más que pude, pero no avanzaba mucho, y la voz de dentro del tronco se empezó a desesperar bastante. Al ver que no podía siquiera hacer un agujero lo suficientemente profundo para sacar a aquella persona, le dije que me esperara, que iría a casa por mi padre y por su sierra. Con eso sería un poco más fácil poder liberarla. Corrí de regreso a casa lo más rápido que pude. Por suerte logré encontrar a mi padre trabajando cerca para explicarle lo que estaba ocurriendo. Mi padre con muchas dudas se paró y fue por su sierra y ambos regresamos al bosque. Pero lo ocurrido cuando volvimos es algo que no tiene explicación alguna. Si bien aún estaba aquel tronco caído, había algo en él que no correspondía a como lo había dejado antes. Justo en medio del tronco había un enorme agujero. Aquel hoyo que tenía el árbol era peculiarmente raro, porque parecía que algo había salido de su interior, pero lo hizo con tanta fuerza a tal grado de haberlo explotado desde dentro. Había astillas, ramas y pedazos de madera regados por todo lado del piso, producto de lo que supuso mi padre. Fue una explosión que se produjo desde dentro de aquel árbol y lo abrió a la mitad. Pero eso no fue lo únicamente extraño, pues en el agujero que quedó en el tronco había una extraña secreción de color amarillenta similar a la miel, pero con un olor desagradable. Eso de ahí no era la savia del árbol, de eso estábamos completamente seguros, pues ese árbol no producía algo de ese tipo. Le expliqué a mi padre que la mujer que me habló estaba justo donde parecía haberse producido aquel agujero, aquella explosión. Mi padre incrédulo buscó explicación alguna a lo que estábamos viendo, pero obviamente no había nada. Por minutos buscamos a los alrededores a la posible mujer que quizás salió de ese tronco en el tiempo que me había ausentado, pero como se han de imaginar no encontramos nada. ¿Qué salió del tronco? ¿Cómo entró? ¿Qué fue lo que escuché esa tarde en el bosque? Todas esas preguntas no tienen respuesta a día de hoy. Incluso después pasado 40 años, aún existen más dudas que respuestas.
Buenas noches Memo, mi nombre es Calderón y te escribo desde Medellín, Colombia. El motivo de mi relato es para contarte algo que me sucedió cuando viví en la finca de mis padres y que a día de hoy nunca supimos qué había dentro de ella. Nosotros somos gente sencilla, es la frase que siempre uso para detallar cómo es la vida allá en la finca. Sin embargo, no todo es tan calmado como me hubiera gustado siempre hubiera sido. Hace unos 15 años atrás viví una experiencia que me ha dejado replantear muchas cosas. Cosas como si es que estamos solos allá en el campo. Y si no es así, entonces ¿qué más vive a nuestros alrededores? El día en el que se remonta esta historia, estaba limpiando el establo donde se hallaban mis vacas. Y mientras lo hacía me llevó una extraña sorpresa, pues justo en la esquina del establo me encontré un huevo algo cubierto por paja. Al acercarme y tomar aquel huevo me di cuenta que este era más grande del usual. Tenía cerca del tamaño de una pelota de básquetbol, además que era de color verdoso, con manchas negras moteadas. Otra cosa curiosa era que estaba increíblemente frío al tacto, lo que me hizo suponer que el animal que lo había puesto lo había abandonado. Como granjero había visto una gran cantidad de huevos de diferentes animales, pero nunca uno como ese. Después de descartar que fuera un huevo de broma, llamé a mi familia para que me dijeran si ellos sabían algo de eso, pero al preguntar nadie dijo nada. Ningún miembro de mi familia dijo algo sobre ese extraño huevo. Fue por eso que buscamos a toda medida el origen de él. Revisamos a todos nuestros animales e incluso preguntamos con algunos vecinos, pero nadie sabía nada. Haciendo memoria, en el establo solo había vacas, así que no había forma que alguna de ellas fuera la propietaria de ese extraño huevo. Al ver todo esto, mi familia y yo decidimos cuidar al huevo hasta que naciera, ya que no sabíamos qué tipo de animal podría salir de él. Debo aclarar que ese huevo se veía muy resistente y no parecía necesitar recibir calor o estar bajo algo cálido para que pudiera sobrevivir. Desconocíamos qué tiempo estaría antes de eclosionar, así que lo empezamos a vigilar día y noche. Colocamos ese huevo justo en una mesa de la sala y de ahí no le perdíamos la pista. Con el paso del tiempo y después de varios días de espera, el huevo finalmente pareció empezar a eclosionar. Mi familia hizo un círculo alrededor de aquel huevo mientras este poco a poco empezaba a romperse. Lo que sea que estuviera allá dentro luchaba con mucha fuerza para salir. Cuando finalmente pudo y después de varios minutos, se dejó ver qué era lo que por fin estaba dentro de ese extraño huevo. Lo que salió de él no era nada que hubiéramos imaginado, nada que nos esperáramos. Dentro de aquel huevo no había nada. Era extraño porque el movimiento que hizo el huevo a la hora de romperse indicaba que algo había dentro y lo estaba abriendo, pero cuando los pedazos de cascarón cayeron al suelo y dejaron ver el interior del huevo, este estaba vacío. Sin embargo, y esto no lo recuerdo del todo, pero uno de mis familiares dice que vio como un humo extraño bastante ligero y de color blanco salió de dentro del huevo. Era una clase de bruma que se esparció perdiéndose en el aire. De eso no estoy seguro porque yo no recuerdo haberlo visto. Al ver que no salió nada del huevo, tiramos los restos a la basura y nos quedamos con la duda de quién o qué fue lo que salió en verdad de él. Si acaso es que el huevo sí tenía algo, si había dentro de él, pero que nosotros no lo vimos, que nuestros ojos humanos no alcanzaron a verlo, y quizás solamente ese familiar sí pudo ver lo que estaba dentro de él. Desde esa fecha y a día de hoy, no hemos vuelto a tener otro problema o algún incidente de este tipo, y ha sido el único huevo que hemos visto con esas características, y esperamos no volver a encontrarnos ningún otro parecido. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.